¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, compañeros. En este momento yo hago parte pues del estudiante de séptimo semestre de la Universidad Militar. En esta oportunidad voy a exponer la tercera actividad complementaria correspondiente a la asignación de planeación y control de la producción, dictada por el docente Edwin Verdugo. En esta ocasión vamos a tratar la temática de planeación de requerimiento de materiales y vamos a exponer el ejercicio número 2, que básicamente se trata acerca de una compañía Amperec, en la cual pues tiene una línea de producción de medidores de electricidad que sirve para edificios residenciales en compañías, y brinda servicios a la electricidad para medir el consumo de los edificios como tal de cada residencia. Allí nos solicitan pues que por medio de la planeación del requerimiento de materiales podamos determinar el programa de producción, e identificar cada pieza, el periodo que se necesita y las cantidades apropiadas de cada uno. Entonces, nos entregaron una información, allí el problema, entonces vamos a ver. Inicialmente, la demanda de los medidores llega a la compañía de dos formas. Una, por demandas dependientes de clientes, que son clientes que hacen pedidos normalmente durante todo el tiempo, de forma constante, y demandas independientes, que son esos clientes que hacen solicitudes de forma aleatoria. Entonces, aquí van a llegar, por ejemplo, repuestos, clientes esporádicos y demás. Para eso, por lo tanto, pues allí se establecieron unos requisitos para los medidores A y B y para los subensambles, que forman también parte de este grupo. Entonces, pues inicialmente nos cuentan que en el mes 3, 4 y 5 se van a hacer unas solicitudes o unas demandas, que allí menciona, las vamos a ver un poco más adelante, para cada uno de estos, medidor A, B y para el medidor D. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a suponer que se van a garantizar los materiales en las semanas 1 y 2, porque ya dijimos que íbamos a tener solicitudes o demandas en el mes 3, 4 y 5. Entonces vamos a tener a garantizar esa demanda en los meses iniciales, y en las primeras semanas como tal. Entonces, para ello, establecemos una tabla o una estructura de productos de los medidores A y B, en la cual nos muestra pues qué piezas dependen de cada medidor y cómo está conformada la estructura allí como tal. Entonces, tenemos en el medidor A que en la estructura A pues vamos a tener medidores A y B, perdón, y vamos a tener subensambles comunes que se van a denominar C y D. La estructura de los productos en la pieza D, que son básicamente los transformadores, se usan en el subensamble C para los medidores A y B. En el medidor A se necesita una pieza D adicional, que es un transformador también, y dos piezas, y una D en el medidor C también. Es decir, pasar, que el medidor D va a estar, indica que por cada dos medidores D se necesita para un C fabricado. La estructura del producto eh, tiene también un orden de producción, es decir, primero se va a hacer todo lo referente al subensamble C, y se va a pasar al inventario. Y después, para la parte de ensamblado, los medidores A y B se van a unir y allí es donde en el caso del medidor A se va a tener una pieza D adicional, que es lo que vamos a tener allí. Seguido de esto, vamos a necesitar, hicimos el registro del inventario con el que cuenta cada elemento, incluyendo el inventario de seguridad, que allí hace parte al stock mínimo que debemos garantizar en la producción, o que debemos contar todo el tiempo, mejor. Para eso nosotros realizamos un registro de unidades, de existencia y los tiempos de demora de entrega.
Esto pues porque aquí va a ser inicialmente nuestro punto de partida. Vamos a poder arrancar de ahí. Primero iniciamos todo el proceso y adicionalmente cuánto tenemos en stock para poder continuar generando producción y los tiempos específicos en los cuales necesitamos empezar a producir. Basado en esto, pues básicamente fuimos a los cálculos de planeación de requerimiento de materiales en los cuales pues ya anteriormente habíamos establecido las necesidades de las piezas finales, el estatus del inventario, los márgenes de tiempo y los datos de la estructura de los productos. Entonces, para el MRP, los cálculos se tienen que tener en cuenta nivel a nivel, a nivel. Es decir, no podemos empezar a producir primero un nivel diferente, sino que pues hay una secuencia como lo mencionaba anteriormente. Entonces, para este punto, se deben satisfacer inicialmente necesidades brutas de 1.250 unidades para el medidor A, 470 unidades para el medidor B y 270 unidades de unidades del transformador D y todo esto en la semana 9. Entonces, vamos a ir enfocando a coger cada medidor para poder hacer la estructura y ir desarrollando. Entonces, vamos con el medidor A. Con el medidor A tenemos que el saldo disponible es de 50 unidades y la primera necesidad neta ocurre en la semana 9. Es decir, que en la semana 9 se necesitan 1.200 unidades para cubrir la demanda de 1.250 generadas por el pedido programado que ya teníamos allí anteriormente. La cantidad de pedidos la vamos a asignar por lotes, lo que significa que se puede ordenar la cantidad exacta para satisfacer las necesidades netas, teniendo en cuenta que las existencias de seguridad son cero. El pedido se va a planear, se planea para que sea entrada de 1.200 unidades a comienzos de la semana número 9. Como el tiempo de espera es de 2 semanas, entonces ese pedido lo vamos a realizar en la semana 7 para que cuando transcurra la semana 9 ya tengamos el pedido justo para poder atender la solicitud. Eso en cuanto al medidor A. En cuanto al medidor B, se tiene un pedido de 10 unidades programado para la entrada del periodo 5, lo cual se proyecta que se tendrán 70 unidades al final de la semana 5, sumando las 60 unidades existentes y 10 del pedido que ya se tenían para completar 70. 60 más 10 para completar los 70. En la semana 9 hay una necesidad vuelve a haber una necesidad neta de 400 unidades adicionales que debemos satisfacer una demanda de 470 unidades. Entonces, ¿cómo vamos a satisfacer esa necesidad? Pues con un pedido de 400 unidades que deben solicitarse a comienzos de la semana 7, más las 70 unidades que ya traíamos anteriormente de la semana 8, para completar 400 más 70, 470. En cuanto al medidor C, la pieza C es un subensamble usándolo en los medidores A y B. Entonces, por lo tanto, solo se necesitan C cuando se vayan a fabricar medidores A y B. Entonces, recordemos que en el análisis del medidor A necesitábamos un pedido de 1.200 desde la semana 7 y un pedido de 400 unidades de B también para la entrega en la semana 7. Entonces la demanda total de C en ese momento serían de 1.600 unidades en la semana 7. Es decir, 1.200 de la A y 400 de la B. El saldo proyectado es de 40 unidades menos la reserva de seguridad que son 5, es decir, tendríamos un total de 35 unidades. En la semana 7, las necesidades netas serían de 1.565 unidades porque 1.200 unidades más 400, 1.600, yo los hemos contado, menos las 35 que se requieren tener allí, entonces serían 1.565 unidades. Hay otro requerimiento para el medidor C y es que indican que necesitamos un pedido de 2.000 unidades. Entonces se planea una entrada de 2.000 unidades
para la semana 7 y debe hacerse en la semana 6 debido al tiempo de espera que es de una semana. Aquí ya no es de dos como lo hacíamos anteriormente, sino que para este es de una semana. Entonces, suponiendo que el pedido se procesa y se entrega, entonces el saldo al final proyectado que tendríamos es de 435 unidades para la semana 7, 8 y 9. En cuanto al medidor D, el transformador tiene una demanda de tres fuentes. Entonces, recordemos nuevamente que veníamos de tener allí. La demanda en la semana 6 se debe a una necesidad del ensamble por piezas en el ensamble D en el subensamble C. Entonces, en este caso se requieren dos D para cada C, o sea, 4.000 unidades, porque la estructura de producto indicaba que la relación era 2:1. Y adicionalmente a eso, en la semana séptima se necesitaban 1.200 unidades para el pedido de 1.200 unidades que iba a demandar en la semana 7. Entonces, por lo tanto, se harían falta 270 unidades en la semana 9 para satisfacer la demanda independiente. Es decir, que se proyecta tener un saldo final en la semana 4 de 280 unidades. Entonces, las 200 existencias de la entrada proyectada de 100 unidades que teníamos anteriormente, menos las existencias de seguridad que eran 20 y 280 en la semana 5. Entonces, 200 son 280 en la semana 5. Entonces, 200 más 100 daban 300 unidades, menos las 20 de seguridad nos daban 280 unidades. Hay una quinta solicitud, una nueva necesidad de 3.000 neta 720 unidades en la semana 6. Entonces, ¿cómo se desea plantear esta solicitud? Pues porque se planea recibir un pedido de 5.000 unidades en el cual esto da por resultado que un saldo proyectado de 80 en la semana 7, puesto que se usan 1.200 para satisfacer la demanda proyectada. Entonces, se proyectan que 80 unidades queden para la semana demanda 8. ¿Cómo son las operaciones? 5.000 menos 3.720 nos darían un total de 1.280 unidades, menos las 1.200 unidades nuevas, entonces tendríamos 80 unidades. Hay otra solicitud a que en la demanda de 270 unidades en la semana 9 se requieren 190 unidades en la semana 9. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que hacer un pedido nuevamente de 5.000 unidades en la semana 9 para poder satisfacer nuevamente esas 150 unidades, quedando un saldo de 4.810 unidades. ¿Cuáles son las grandes conclusiones de este proyecto para la compañía? Pues que primero se lograron determinar el número de piezas, los componentes y los materiales necesarios que se requerían para fabricar el producto. Adicional a eso, tengamos en cuenta que el programa maestro es clave en la producción para la planeación de operaciones y ventas, tener obviamente una coordinación de todo eso planeado, cuándo va a salir, cuándo se va a requerir, cuántas se necesitan. Con eso también pues se van a ayudar pues a disminuir el incumplimiento en la entrega de material y pues obviamente se tiene un control total de toda la producción. Muchas gracias, profesor, espero que haya sido pues claro con la explicación de este ejemplo. Hasta pronto.